Qué raro que nos duele la cabeza, porque tú sabías que el cerebro no duele. Suena súper raro, pero es la verdad. Nuestro cerebro no duele porque no tiene receptores de dolor. Entonces, cuando la cabeza duele, ¿qué es lo que nos duele? En este video con Doctor ya vamos a aprender de dónde viene este dolor. Todos hemos experimentado el dolor de cabeza alguna vez, incluso puede que te esté doliendo la cabeza en este momento y no lo tengas como tan consciente. Y evidentemente uno necesita encontrar la solución para esa molestia porque es supremamente incómodo. Para entender ese dolor es fundamental que comprendamos que la clave está en los nociceptores, que son los receptores del dolor de nuestro cuerpo. Esas neuronas están por todo el cuerpo y detectan estímulos que puedan hacernos daños. Cuando detectan algo dañino, envían una señal al cerebro y esta crea la sensación de dolor para que tomemos acción. Por ejemplo, si sientes que te quemas la mano cuando estás cocinando, en milésimas de segundos tú vas a recibir esa sensación de dolor y vas a quitar la mano inmediatamente. No la vas a dejar ahí hasta que pues se desintegre la mano. Pero como les decía ahora, ¿será que el dolor de cabeza proviene del cerebro? Sorprendentemente, no. Aunque sintamos el dolor en la cabeza, el cerebro en sí no duele porque no tiene nociceptores. El dolor de cabeza se origina en las estructuras que rodean al cerebro, como las meninges, que son unas membranas que recubren al cerebro y lo protegen, y es como pensar en una envoltura del cerebro. Los vasos sanguíneos, los senos paranasales, que son cavidades que tenemos en nuestro cráneo y que tienen la función de calentar y purificar el aire que respiramos, y los músculos de la cabeza y el cuello. Eso quiere decir que cuando te tomas algún medicamento para el dolor de cabeza, estás tratando el dolor de alguna de estas estructuras y no de tu cerebro. ¿Cuántos tipos de dolores de cabeza existen? Principalmente hay dos tipos de dolores: los primarios y los secundarios. Cuando pensamos en los dolores primarios, son los que no son causados por otro problema de salud subyacente. Por ejemplo, esos van a incluir la migraña, el dolor de cabeza tensional o el dolor de cabeza en racimo. Quiere decir que esos dolores de cabeza son una afección en sí mismo y no son síntomas de otra enfermedad. Y están los dolores de cabeza secundarios, que sí son causados por otra enfermedad de base que tú tengas. Pueden ser el resultado de una deshidratación, de que no te estés alimentando bien, de infecciones, de hipertensión, de sinusitis o incluso de lesiones o golpes en la cabeza. Así que dejemos súper claro que en estos casos de dolor de cabeza secundario, el dolor es un síntoma de un problema de salud de base. Por eso es importante entender que todos los dolores de cabeza tienen que ser examinados, porque si por ejemplo se trata de un dolor de cabeza secundario a una sinusitis, y la sinusitis es una inflamación de esos senos paranasales que les estaba contando, porque no sé, tenemos alguna alergia o alguna infección, pues tratar el dolor solamente no va a ser una solución, sino que va a ser como darle pañitos de agua tibia a un problema, y necesitamos ir a solucionar la causa del dolor. Voy a explicarte los tipos de dolor de cabeza primario, es decir, los que nos pueden ocurrir sin tener alguna condición de salud de base, para que aprendas a identificarlo y puedas incluso ver cuál de ellos es que tú experimentas más. Empecemos. La cefalea tensional es el tipo de dolor más común de cabeza. Se caracteriza porque es una sensación de presión o de tensión alrededor de la cabeza, como si tuvieras una banda que te aprieta. Puede extender esa sensación de presión al cuello, a los hombros o al cuero cabelludo. Las cefaleas tensionales suelen estar relacionadas con factores como el estrés, falta de sueño, fatiga visual, y aunque no son tan intensas como otros tipos de cefaleas, pues son muy molestas y son persistentes, por lo que finalmente pueden afectar la calidad de vida de las personas. La buena noticia es que por lo general pueden ser manejadas con técnicas de relajación, mejorar los hábitos del sueño, e incluso en algunos casos con analgésicos de venta libre comunes, pues también se solucionan y se tratan. Sin embargo, si son repetitivas, definitivamente hay que buscar una solución definitiva. La cefalea en racimo tiene una intensidad impresionante. El dolor es extremo, es una de las formas más severas de dolor de cabeza, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. El dolor se localiza por lo general alrededor de un ojo y se irradia a otras partes de la cara, la cabeza o el cuello. Los ataques de este tipo de dolor son repentinos. Ocurren en ciclos, incluso pueden despertar a las personas en medio de la noche cuando se activa el dolor. Cada episodio puede durar desde 15 minutos hasta varias horas y puede repetirse varias veces al día
o durante semanas o durante meses. No se conoce la causa exacta de por qué sucede, pero se cree que el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro, podría estar involucrado en la aparición de este tipo de dolor. La verdad es que debido a la severidad del dolor, las cefaleas en racimo requieren un tratamiento médico mucho más específico porque no pueden resolverse comúnmente con los analgésicos pues, que tenemos a la mano. Por ejemplo, muchos de los tratamientos pueden incluir oxigenoterapia, medicamentos inyectables, muchísimo más especializados. La cefalea tipo migraña es un dolor de cabeza palpitante, generalmente está localizado a un lado de la cabeza y a menudo se acompaña de otros síntomas, por ejemplo náuseas, vómitos, sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Las personas con migraña tienen un sistema nervioso mucho más sensible, por lo general suele acompañarse de un aura. ¿Qué significa eso? Que podemos percibir o como que sentimos que nos va a empezar a doler la cabeza. Algunas personas tienen auras dependiendo de diferentes órganos de los sentidos, algunas perciben un olor a quemado, otras personas empiezan a escuchar un pito en el oído y ya saben que después les va a aparecer el dolor de cabeza. Y la verdad es que ciertos factores como el estrés, la falta del sueño, ciertos alimentos o cambios hormonales pueden hacer que ese dolor se despierte. Esas migrañas pueden durar desde poquitas horas hasta muchos días, constante el dolor, pueden ser muy debilitantes y afectan significativamente la capacidad que esa persona tiene para llevar su vida normal. Existen tratamientos específicos que pueden ayudar a prevenir y aliviar los síntomas de la migraña, pero lo que más quiero resaltar es que no solamente sirven los medicamentos, sino que los cambios en el estilo de vida y especialmente alimentación pueden terminar siendo las soluciones definitivas para este tipo de dolor. Así que como puedes ver, el dolor de cabeza tiene muchas formas y causas y aunque la mayoría de los dolores son benignos, es decir, no tienen alguna fuente que sea de gran preocupación y se alivian fácilmente con medicamentos para el dolor, es importante entender lo que está causando ese dolor y realmente solucionar la causa principal. Y no caer en el error de solamente tratar el síntoma y no la fuente. Cuéntame en los comentarios si sufres de dolores de cabeza y qué te ayuda a aliviar el dolor. No olvides suscribirte y estar atento a este canal de YouTube porque siempre te estoy compartiendo contenido interesante sobre tu salud y cómo aprender a cuidarla. Soy la doctora Antonia Cardona y juntos podemos llevar una vida más sana.